Ok, pues vamos a empezar. Bienvenido al servicio de la Iglesia Bíblica Cristiana de Aguadilla. Hoy vamos a tomar un pequeño detour de qué hemos estado hablando en estas últimas semanas. Los 10 mandamientos y el trabajo, ¿verdad? Llegamos al mandamiento número 4 y lo estamos enfatizando. Serían dos mandatos en uno, ¿verdad? Y no estamos enfatizando en uno, pero lo que vamos a hacer es, vamos a tomar otro tema porque, y te voy a explicar por qué dentro de unos minutitos. Pero vamos a Éxodo 20, 9 al 12, porque hemos estado hablando qué debe hacer un cristiano con su vida, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de tiempo que nosotros le dedicamos a las cosas que hacemos, ¿verdad? Éxodo 20, 9 al 11 dice así: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La mayoría de las personas se enfocan, ¿verdad?, en la parte de no trabajar un día, ¿verdad? Porque eso es bueno, no trabajar un día. Pero se le olvida que comienza con otro mandato: 6 días trabajarás. Así que estamos enfocándonos en los 6 días que trabajamos. Más tarde hablaremos del día que no trabajamos, qué hacemos en ese día. Pero vamos a orar y entonces continuar con un tema muy importante que se relaciona a este pasaje. Padre Celestial, te pido que estés con nosotros, que tengamos una buena discusión, que podamos aprender algo tan importante acerca de la aplicabilidad de tu ley a nuestras vidas, y que sea un tiempo de provecho y de entendimiento para todos nosotros. Amén. La mayoría de las personas no tienen problema con ninguno de los 10 mandamientos, excepto por este mandamiento. Y este mandamiento, es por este mandamiento que muchas personas piensan que los 10 mandamientos no son válidos para el cristiano. Así que eso es el tema que yo quiero regar hoy. ¿Son estos 10 mandamientos válidos para el cristiano? Y ese es un tema, ¿verdad?, que básicamente que es uno de los temas más debatidos, ¿verdad?, por no decir controversiales, pero uno de los temas más debatidos en el mundo cristiano, en el mundo evangélico. ¿Verdad?, dependiendo de cómo uno contesta, eso, ¿verdad?, determina muchas veces en qué denominación uno está. Algunas denominaciones se definen por su respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Pero yo pienso para mí, ¿verdad?, que si uno de verdad mira lo que dice la Biblia, no es tan difícil contestar esta pregunta. Ahora, básicamente, para tener un poquito de trasfondo, hay 3 distintos sistemas teológicos que tratan de contestar esta pregunta. No vamos a ver en detalle estos 3 sistemas teológicos, pero para que sepan, está lo que se llama el dispensacionalismo, está lo que se llama la teología del covenant theology, la teología del pacto, y está lo que se llama la teología del nuevo pacto. Son 3 puntos de vista distintos, y yo creo que todos tienen buenos puntos y todos tienen problemas, ¿verdad? Así que, ¿verdad?, ¿por qué es un tema tan importante? ¿Verdad? Hay muchas iglesias que básicamente lo que hacen es que ignoran el Antiguo Testamento y se enfocan solamente en el Nuevo Testamento, pero yo creo que eso tiene unos grandes problemas, y la razón es que es la siguiente. El tema del Antiguo Testamento es básicamente que Dios nos dio unas instrucciones, ¿verdad?, y nos dio una promesa acerca de esas instrucciones. Vamos a ver un pasaje en la Biblia que es Deuteronomio 28. Cuando lo leamos, quiero hacer unos puntos acerca de esto. Yo creo que este es uno de los pasajes claves del Antiguo Testamento,
¿verdad? Y eso lo hace que sea uno de los pasajes claves de la Biblia. Cuando uno mira la manera en que el Antiguo Testamento está organizado, uno ve que Dios le dio unas instrucciones a Moisés y básicamente el resto del Antiguo Testamento es el récord de cómo se implementó ese plan y cuál fue el resultado, ¿verdad? Y básicamente la esencia de ese plan que Dios le dio a Moisés se elabora en este pasaje. Así que vamos a Deuteronomio 28 y vamos a leer 14 versículos. ¿Okay? Dice así, Deuteronomio 28, 1 al 14: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo suyo santo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, y yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir a dioses ajenos y servirlos. Este es un pasaje bien impresionante, y contiene, y es importante por 2 razones. La primera, contiene una promesa espectacular. Lo que está diciendo es: si tú sigues las instrucciones que yo doy aquí en la Biblia, vas a tener éxito en todo lo que tú haces. Tu vida va a ser exitosa. Si vamos al Salmo 1, ¿verdad? Dice que el que medita en la palabra de Dios de día y de noche será como un árbol que está plantado junto a ríos, a canales de irrigación, ¿verdad? Básicamente uno va en el desierto y ve que todo está, ¿verdad?, seco, pero cuando hay irrigación eso se pone completamente verde. Yo recuerdo volar por encima de Colorado, donde yo vivía. En Colorado es un desierto, pero hay unos depósitos de agua debajo de la tierra, y eso lo usan para irrigar. Y uno va pasando y se ve desierto, y de momento hay una rueda verdes, ¿verdad?, completamente verdes, que están siendo irrigadas. Lo que la Biblia está diciendo es que si nosotros, ¿verdad?, vamos al río de agua, que es la palabra de Dios, que Él nos va a prosperar. Así que eso es una promesa bien espectacular, ¿verdad? Y lo que Dios le dijo es que Dios le estaba revelando a Moisés las reglas y los principios necesarios para crear un país civilizado, una nación, una sociedad próspera y exitosas, ¿verdad? Y que si queremos tener éxito tenemos que seguir estas instrucciones, ¿okay? Pero la segunda cosa que vemos es, y que lo hace que sea uno de los pasajes más importantes de la Biblia, es que también sirve de prueba, ¿verdad? Esta es una promesa categórica. La única condición es que se obedezca el requisito de la promesa, y este requisito es obediencia a las leyes que Dios le reveló a Moisés. Moisés enfatizó que la clave para la prosperidad son las leyes que le fueron reveladas. En otro pasaje, en Deuteronomio también, Deuteronomio 4, 5 al 8, dice: Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlo pues y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta.
Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo están Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pidamos. Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicio justo como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Como esta promesa se presenta como la consecuencia directa de la obediencia a la palabra de Dios, sirve como prueba de las instrucciones que Moisés dio. Hace unos días, ¿verdad?, vi una película de la India y la conclusión que llegaba a la película era que todas las religiones eran falsas y que el Dios creador no se podía conocer, ¿verdad? Y aún si se podía conocer, ¿cómo sabíamos cuál era la religión correcta? Aquí hay una prueba de que la revelación de la Biblia es genuina. Si esta promesa funciona, entonces lo que Moisés recibió es cierto y es la palabra de Dios. Y si no da los resultados prometidos, entonces la Biblia es un cuento y no existe un Dios personal. Porque no solamente el Antiguo Testamento le da valor a esta promesa, también Jesús y Mahoma citaban a Moisés. Jesús citó el libro de Deuteronomio más que ningún otro libro, salvo por los Salmos. Así que cae también el Nuevo Testamento y también Mahoma dijo que Moisés era un profeta de Dios. Así que básicamente, si este pasaje no es cierto, no hay ninguna otra alternativa en cuanto a un Dios personal, ¿verdad? Entonces Dios sería solamente una fuerza. Ahora, quizás alguien dice, bueno, pero estas instrucciones son para una nación, y Dios está diciendo que va a bendecir a una nación especial y nosotros, ¿verdad?, simplemente somos individuos, somos una iglesia. Pero yo creo que nosotros tenemos una visión muy limitada de lo que es la iglesia. Vamos a 1 de Pedro 2, del 9 al 12. 1 de Pedro 2, 9 al 12. Vamos a leerlo, porque es un pasaje bien interesante. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué quiere decir un linaje escogido? Un linaje escogido es una raza, una nacionalidad. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Verdad? Ahí está hablando de todo lo que hace un país, ¿verdad? Los países tienen antepasados y descendientes, ¿verdad? Y muchas veces son un grupo de personas. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico uno mira, ¿verdad?, y tenemos mucha variedad en la apariencia de las personas, pero si uno mira genéticamente, hay mucha similaridad genética, ¿verdad? Hay una página de estudio genético de personas en Puerto Rico que se han hecho pruebas genéticas y compartimos unos pocos antepasados, ¿verdad?, que básicamente han producido casi toda la población, y en eso somos bien similares, ¿verdad? Básicamente representamos un pequeño grupo de personas que tuvieron estos hijos, ¿verdad? Así que, pero aquí dice que la iglesia es un linaje escogido, ¿verdad?, de la misma manera. Un real sacerdocio, es otra cosa que muchas veces define a las naciones, una religión. Dice que es una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Dice, la iglesia es una nación y su testimonio colectivo a las bendiciones de Dios basado en esta obediencia, ¿verdad?, que son las buenas obras, es una de las evidencias más fuertes de que la Biblia es la palabra de Dios. Uno tiene un grupo de personas, ¿verdad?, que están sirviendo junto a Dios y están haciendo, ¿verdad?, una obra por Dios. Hay muchas cosas que puede hacer una iglesia, ¿verdad? Puede tener escuelas cristianas, puede publicar, puede tener programas de radio, programas de internet, muchas cosas, ¿verdad?, que puede hacer una iglesia, ¿verdad?, a medida que va creciendo.
¿verdad? Y el testimonio de lo que hace la iglesia, el testimonio de las personas que están dentro de esa iglesia es una de las grandes evidencias, ¿verdad? De que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, si esas instrucciones, si la ley ha sido abrogada, entonces se pierde uno de los puntos principales del Antiguo Testamento, uno de los fundamentos del Antiguo Testamento, y se pierde esta prueba. ¿Algunas preguntas hasta ahora? Preguntas, comentarios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo, ¿verdad?, es que el Antiguo Testamento, básicamente Dios nos da unas instrucciones. Él dice, si seguimos estas instrucciones, Dios nos va a bendecir, ¿verdad?, en este mundo, en esta vida. ¿Verdad? Y eso sirve como prueba de que esas instrucciones, ¿verdad?, son buenas y son válidas. ¿Verdad? Y el resto de la Biblia básicamente se va desarrollando basado en eso. El Viejo Testamento, pero aún el Nuevo Testamento en cierto sentido, porque el problema que encontramos en el Antiguo Testamento es que nunca pudimos conseguir un buen rey. Necesitamos un buen rey. Y vamos a ver también que otro problema era que la gente no le puede dar las instrucciones, pero no las va a pensar en que las van a obedecer, así que tienen un poder para poder obedecerlo. Y eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento, que es el tema de lo que estamos en sí. ¿Cuál es la diferencia del Nuevo Testamento, que se llama el Nuevo Pacto, y el Antiguo Testamento? Okay. Así que algunas personas dicen que la ley ha sido abolida, ¿verdad? Los 10 mandamientos no son válidos, ya no tenemos que obedecer los 10 mandamientos. Pero vamos a 1 de Juan 3, del 4 al 10. Y vamos a ver, aquí define qué es el pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que, según esta definición, ¿qué es el pecado? ¿Cuál es la definición del pecado? El pecado. ¿Okay? Infracción de la ley. Para que comete pecado, infringe también la ley. Porque el pecado es infracción de la ley. Así que ya sabemos, esa es la definición del pecado. El pecado es infracción de la ley. Todavía hay pecado, ¿verdad? Quiere decir que todavía hay una ley. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y uno que no es creyente según este pasaje? ¿Y qué fue lo que vino Jesucristo a hacer? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente según este pasaje? El que no es creyente, el que es creyente no peca, y si no peca, ¿qué es lo que no está haciendo? No está rompiendo la ley. Y si no está rompiendo la ley, ¿qué está haciendo con la ley? Está obedeciendo la ley. Así que el que cree obedece la ley. ¿Y por qué puede obedecer la ley? ¿No? Porque es nacido de Dios, ¿verdad? Y porque la simiente de Dios permanece en él. Y esto es lo que hace la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios siguen la ley, los hijos del diablo no siguen la ley, ¿verdad? Ahora, vamos a ver exactamente a qué se refiere, ¿verdad? ¿Cuál ley es esta, verdad? Pero eso lo vemos en el versículo 10. Dice, es la ley, ¿cuál ley es a la que se está refiriendo?
está en el versículo 10, otro versículo. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios, los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que, ¿cuál ley se está refiriendo? En general. Es lo que se llama... ¿Sí? A toda la que amar a Dios con todo tu ser y fino. Ok, muy bien. Así que es la ley del amor. Ahora, en general es la ley del amor, pero ¿cuál en específico, cuál ley es esta? Ahora vamos a Romanos 13, 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10. Y dice así. Romanos 13, 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y aquí está hablando de la ley del amor, ¿verdad? Esa misma ley del cual estaba hablando Juan. La ley que define lo que es pecado. Ahora va a ser más específico, va a elaborar esa ley. Dice, porque no adulterará, no matará, no hurtará, no dará falso testimonio, no codiciará, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y cuando digo bien específicamente, dice cualquier otro mandamiento, ¿a qué mandamiento se está refiriendo ahí? ¿Está citando los 10 mandamientos? ¿Ya? Así que los 10 mandamientos se basan en una expresión de la ley del amor. Está bien específico el ejemplo que se da, y podemos ver otros pasajes, ¿verdad?, que elaboran, ¿verdad?, Jesús y el joven rico, ¿verdad?, donde básicamente iguala la ley del amor con los 10 mandamientos, ¿verdad? Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley por los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, básicamente lo que Jesús está diciendo aquí, ¿verdad?, que la ley continúa, pero que la ley del Antiguo Testamento tenía dos problemas. Y era lo que decía, porque Jesús dice: yo no he venido para, ¿verdad?, cumplir, para abrogar, sino para cumplir. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice en el versículo 20? Hay dos problemitas. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraráis en el reino de los cielos. Ahora, puede haber dos razones por las cuales ellos no estaban, los fariseos no estaban cumpliendo. Pero Mateo 5, 17 al 20, pero estamos enfocando en el versículo 20. Mateo 5, 17 al 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que lo que está diciendo es que ellos no eran suficientemente justos, ¿verdad? Y obviamente no eran suficientemente justos para entrar al cielo. Así que ¿cuál era el problema que había? Uno es que ellos no tenían el poder para cumplir la ley, ¿verdad? Y la otra cosa era que la ley que ellos estaban tratando de cumplir no era suficientemente específica y estricta. Lo que hizo Jesucristo es que entonces dijo: no es suficiente no matar, ¿verdad? El enfurecerse contra alguien es lo mismo. No es suficiente no adulterar, tener malos pensamientos es lo mismo. No es suficiente, ¿verdad? Hablaba del mentir, ¿verdad? Si uno jura, eso, ¿verdad?, demuestra, es como alguien que le dice: te voy a ser honesto, ¿verdad?, que está diciendo, o antes no fue honesto, ¿verdad?, que estaba mintiendo, o si no, ahora es que te va a mentir. Claro, lo que dice es que tú sí seas así, tú no seas no, o sea, que no era suficientemente específica. Así que esos eran los dos problemas, ¿verdad? No la podían cumplir, pero no tenían el poder, y por lo tanto la ley era muy superficial, ¿verdad? Pero Pedro dijo que para esto es que vino Jesús, para que nosotros naciera esa semilla de Dios que nos da el poder para cumplir la ley. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Okay? Así que esta diferencia, ¿verdad?, de lo que vino el Hijo de Dios a hacer. Esa diferencia de lo que vino Jesús a hacer, ¿verdad?, es lo que en el Antiguo Testamento se llama el Nuevo Pacto. ¿Okay? Así que lo que dice la Biblia era que el Antiguo Testamento tenía una debilidad, no es que estuviera incorrecta, ¿verdad?, sino que era temporal, que tenía una debilidad. Y vamos a ver cuál era esa debilidad. Vamos a ir a Jeremías 31, del 31 al 34. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Estamos viendo ver cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y cuáles cosas del Antiguo Testamento son válidas para nosotros, ¿verdad? Y vamos a ver que hay algunas cosas que eran temporeras. Jeremías 31, del 31 al 34, dice así. Y miren, a ver, le voy a hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia que trae el nuevo pacto? ¿Cuál va a ser la diferencia? Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Así, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el nuevo pacto y el antiguo pacto? ¿Qué es lo que dice? El antiguo pacto juraba las acciones que tenían que hacer. El nuevo pacto enfoca más y cuando las personas de la que fuera. Sí, muy bien. El 33 dice pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que lo que está diciendo es que la diferencia es que ahora la ley va a estar escrita en la mente y en el corazón de las personas. ¿Verdad? Eso quiere decir que va a penetrar mucho más. No va a ser algo externo, sino que se va a internalizar. Vamos a ver un pasaje más que habla de la diferencia entre los dos pactos. Ezequiel 36, 24, 27. Miren ver qué es lo que le está diciendo aquí que Dios va a hacer. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros carne de corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que, ¿qué está diciendo aquí Ezequiel? Hay unas cuantas cositas. ¿Qué notan ustedes aquí en este pasaje? ¿Qué es lo que Dios iba a hacer en el futuro cuando viniera ese nuevo pacto que Él iba a hacer? ¿Cuáles son algunas cosas que vemos en ese pasaje? Ezequiel 36, del 25 al 27. ¿Ven algunas cosas? ¿Qué cosa tenemos ahí? ¿Qué nos va a dar Dios? Ezequiel 36, del 25 al 27. Ezequiel 36, del 25 al 27. Quiero llevarlos a esto y para que ustedes más o menos hagan el trabajo y aprendan, ¿verdad? Porque si simplemente lo hago con un lecture, seguramente, ¿verdad? Así que Ezequiel 36, 25 al 27. ¿Cuáles son algunas cosas que vemos aquí que Dios
nos va a estar dando en el nuevo pacto, ¿verdad? Algunas cosas nuevas que Él va a hacer. ¿Qué va a hacer Dios? Ahora ellos van a obedecer a Dios porque en ese caso anteriormente él estaba haciendo sacrificio y práctica que con un corazón que era muy duro, no haciendo humillados y como adoración hacia Dios, y ahora van a tener ese orgullo y humillación para hacerlo como debería de ser. Así que una de las cosas es, ¿verdad? Está hablando del corazón, que va a cambiar el corazón, ya no va a ser un corazón de piedra, va a ser un corazón de carne. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué otra cosa dice aquí? ¿Ven? Dice que va a poner dentro de vosotros mi espíritu, ¿verdad? Dice que os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Fíjense, interesante, esparciré sobre vosotros agua limpia, es casi como una referencia al bautismo. Lo va a quitar de los ídolos y lo va a limpiar, ¿verdad? Está hablando quizá un poquito, no solamente de los judíos, pero de los gentiles, ¿verdad? Sacarlo de la idolatría. Así que vemos que la esencia es que va a venir el Espíritu y va a cambiar el corazón y la mente de las personas para que ahora puedan obedecer las instrucciones que Dios nos da. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso está en el libro de Hebreos. Dice: al decir nuevo pacto, has dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así que ahora en el Nuevo Testamento está citando ese mismo pasaje y está diciendo: hay un nuevo pacto, el antiguo pacto empieza a deshacerse. Pero ¿cuál parte es esa? Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces empieza a elaborar ese santuario terrenal, el templo, ¿verdad? Así que el Nuevo Testamento está claro en cuáles partes del viejo pacto o cuáles partes del viejo pacto se hicieron obsoletas. Y eso es la base de la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Así que lo que vemos es que el nuevo pacto tiene la obra del Espíritu Santo que causa que la persona nazca de nuevo, que Dios more en nuestros corazones, que tengamos este poder para obedecer la ley. En contraste al viejo pacto que tenía un templo. ¿Y dónde era que moraba Dios en el antiguo pacto? El tabernáculo y después el templo. ¿Y específicamente dónde? Dice, en Jerusalén. En el arca. Básicamente Dios moraba en una caja, ¿verdad? Encima de una caja. ¿Y ahora dónde mora Dios? Dentro de nosotros, ¿verdad? Esa es la gran diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. El nuevo pacto yo creo que no se ha manifestado en su totalidad, ¿verdad? Esperamos un milenio y después esperamos el estado eterno. Y por eso la Biblia dice que, aunque dice ahí que ¿verdad? No se enseñarán el uno al otro, pero eso es más futuro. La Biblia dice que para este tiempo todavía, el comienzo del nuevo pacto, ha puesto maestros, pastores, ¿verdad? Y habla de los líderes de la iglesia. Para que estuviera bien claro que el antiguo pacto tenía que ver con el templo, ¿qué le pasó al templo? ¿Dónde está el templo ahora? Destruido. ¿Cuándo se destruyó? 70 En el año 70, ¿verdad? En el año 70 se destruyó el templo. La adoración del templo estaba asociada con qué? Cuando iban al templo y adoraban, ¿qué eran las cosas que estaban asociadas con esa adoración? ¿Qué hacían en el templo? Sacrificio. ¿Y qué hacían con los sacrificios? Se los comían.
sacrificio, era un barbecue, ¿verdad? Como hemos estado hablando de hacer un barbecue en la casa, ¿verdad? Y uno se sienta a comerse unos bistecs, ¿verdad? O una vaca, que era muchas veces lo que sacrificaban, ¿verdad? O una abeja, cocinada al carbón, eso es tremendo, ¿verdad? Y uno básicamente está comiendo con Dios. Pero tenía que ser una comida muy específica, ¿verdad? No era cualquier cosa que podían sacrificar, ¿verdad? No eran cosas sucias, era lo que Dios consideraba ser la mejor comida, ¿verdad? Y por eso había una ley dietética asociada con eso. Y también todo el mundo vivía al lado del templo, que podían ir al templo. Y bien lejos, ¿verdad? Así que ¿cómo era que iban al templo la gente? De vez en cuando decía, yo creo que hoy voy a ir al templo. Podían ir cualquier tiempo, ¿verdad? Pero había ciertas fechas específicas donde iban al templo, ¿verdad? Así que la adoración en el templo estaba asociado con la ley dietética y las leyes que regían ciertos días feriados. Y vemos en Colosenses 2, 16 al 17, Pablo dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Jesucristo. Así que lo que está diciendo el Antiguo Testamento es que se acabó el templo, se acabaron los sacrificios, se acabaron las leyes que regulan la comida porque tiene que ver con los sacrificios, y se acabaron las leyes que regulan esos días feriados, ¿verdad? Que eran bien específicos, que no era simplemente celebrarlo, había una cierta forma, había que sacar a veces la levadura de toda la casa, o tenía que estar viviendo afuera por una semana, ¿verdad? En una casa de campaña, eran bien específicas, ¿verdad? Pero eso cambió. No es que no tenga absolutamente ninguna validez, ¿verdad? Estaban diciendo que básicamente en los países occidentales seguimos básicamente la ley dietética, excepto por el cerdo y los mariscos, lo cual mucha gente le tiene alergia. Todo lo demás básicamente seguimos una ley dietética. Aún los días feriados tienen un significado en el nuevo pacto. El día de Pascua viene a ser ahora ¿qué día? ¿Ah? El Passover para nosotros ahora ¿qué día? Semana Santa, y específicamente ¿qué día? Good Friday, ¿verdad? Y el día de la resurrección. El día de Pentecostés, que era el día de las primicias, ahora viene a celebrar el ¿qué? ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Eso debe ser sí, el día de Pentecostés se llama la iglesia pentecostal, porque ¿verdad? El día de Pentecostés que vino el Espíritu Santo, así que ese tuvo un significado para nosotros también. El día de tabernáculos, la fiesta de tabernáculos, ¿qué probablemente pasó en el día de la fiesta de tabernáculos? Es algo que casi nadie menciona y no se celebra y no está muy claro, pero yo creo que está bastante claro. El día de tabernáculos probablemente es el día que nació Jesucristo. Pero no es la Biblia en el día de tabernáculos que con un saco, no es como la maduro, casita, estaban en unas casitas, estaban afuera, estaban con los animales, estaban, ¿verdad? Si alguien nacía ese día, estaba en un pesebre con los animales. Y que probablemente Jesucristo nació durante la fiesta de tabernáculos cuando iban a Jerusalén, estaban aprovechando esa fiesta para irse a inscribir. Y entonces, si eso es cierto, entonces el día de Hanukkah, el día de Navidad, ¿qué pasaría? No solo el nacimiento de Jesucristo, entonces ¿qué sería el día de Hanukkah? ¿Qué? La concepción de Jesucristo. Muy bien. Cuando Jesucristo vino al mundo, Christ Mass quiere decir la venida de Cristo. Cristo vino al mundo el día de la concepción. El día de Reyes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Ahora, Pablo enfatiza que el Antiguo Testamento es útil para perfeccionar al hombre de Dios y para prepararlo en toda buena obra. Por esta razón, porque así que lo que vemos es, déjame dar para otro poquito. Lo que vemos es que ya estamos terminando. Lo que vemos es que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la razón que lo llamamos eso es porque hay un testamento nuevo, ¿verdad? Pero para no confundirlo con el documento que consideramos el Nuevo Testamento, podemos hablar del Antiguo Pacto, que es la base que se describe en el libro del Antiguo Testamento, y el Nuevo Pacto, que
que se elabora en el libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? La diferencia entre esos dos pactos, ¿verdad?, es que algunas leyes que tenían que ver con el templo cambian, pero muchas leyes no tienen que ver con el templo, que se llama la ley moral, ¿verdad?, que es la ley basada en la ley del amor, la ley que define lo que es pecado, ¿verdad?, porque el pecado todavía tiene cosas específicas, ¿verdad? Uno desobedece y hace ciertas cosas y uno está pecando, ¿verdad? Si uno mata a una persona, si uno comete adulterio, si uno roba, ¿verdad?, si uno blasfema contra Dios, si uno adora ídolos, todas esas cosas, ¿verdad?, son pecados, ¿verdad? Si uno no honra a su padre, a su madre, ¿verdad?, no honra a la autoridad, comete distintos pecados sexuales, distintos pecados de robo, de mentira. Todas esas cosas específicamente son todavía pecados. El Antiguo Testamento tiene los 10 mandamientos y muchas otras leyes que elaboran en detalle la categoría que se encuentra en los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque no solamente matar a una persona, uno herir a una persona también es un pecado, ¿verdad? Y así mismo, ¿verdad?, hay una elaboración de todas esas leyes. Así que hay muchas instrucciones que Dios nos da en el Antiguo Testamento, y por eso quiero enfatizar que la próxima vez quiero continuar con las instrucciones acerca del trabajo y qué es lo que nosotros debemos hacer con nuestra vida y qué debemos, ¿verdad?, cómo debemos planear nuestra vida y qué debemos estar haciendo. Son 6 días de la semana que Dios quiere que estemos trabajando. Quiero terminar con este pasaje, que es lo que está diciendo. Pablo enfatizó que el Antiguo Testamento es útil para perfeccionar al hombre de Dios y prepararlo para toda buena obra. Por esta razón tiene que ser parte del enfoque de la predicación de la iglesia, el predicar del Antiguo Testamento y de las leyes y de las instrucciones que se encuentran en el Antiguo Testamento juntamente con el Nuevo Testamento. Ahora quiero enfatizar que el obedecer las leyes del Antiguo Testamento no es para ser salvo, porque otra vez, no podemos hacerla ni en suficiente detalle, ni tenemos el poder para obedecer a las que conocemos. Y por eso la salvación es un regalo de Dios, ¿verdad? Pero esa salvación nos transforma, nos ayuda a vivir una vida que es un testimonio al mundo, ¿verdad?, y trae las bendiciones de Dios, para que podamos ser más útiles, ¿verdad?, y poder vivir esta vida al máximo y sacarle el mayor provecho para la eternidad. Así que vamos a terminar con 2 de Timoteo 3, 14 a 4:12. Voy a dar un segundito para que vayan a esa y con esto terminamos. 2 de Timoteo 3, 14 a 4:2 dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, Pablo aquí hablando a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Aquí está hablando de que la madre, ¿verdad?, Timoteo era de padre gentil, pero su madre y su abuela eran judías. Le habían enseñado en su niñez acerca de la Biblia. Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Y qué escrituras eran estas? Este era el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento todavía se estaba escribiendo y para cuando Timoteo era niño no existía. Y se ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿verdad? El Antiguo Testamento apunta a la necesidad, ¿verdad?, de esa transformación, la necesidad de un rey perfecto, un líder perfecto, que Dios venga a vivir con nosotros. Dice, toda la Escritura, específicamente del Antiguo Testamento, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros queremos ser perfectos y poder hacer todas las buenas obras, todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, es esencial entender y conocer las instrucciones que están en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, y que se explican en el Nuevo Testamento. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, otra vez el Antiguo Testamento y el Nuevo, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La doctrina, la palabra doctrina quiere decir enseñanza, ¿verdad? Porque la escritura que Timoteo estudió en su niñez fue el Antiguo Testamento. Así que vamos a continuar la serie en el Antiguo Testamento acerca de lo que Dios quiere
que nosotros hagamos los 6 días de la semana donde estamos trabajando y después vamos a hablar del día que Dios quiere que le dediquemos a Él de otra forma, descansando y teniendo comunión directa con Él. Así que la semana que viene yo no va a estar mi papá predicando. Después de eso continuaremos en la serie. ¿Algunas preguntas, críticas, comentarios? ¿Entendió bien? ¿Puse dormir? Ok, vamos a terminar. Padre Celestial, damos gracias por las instrucciones que tú nos das para poder vivir una vida útil,